un varón, dijeron don Domingo Belgrano y Peri y doña María Josefa González Casero, los papás de Manuel Belgrano. Cuando nació su hijo el 3 de junio de 1770 en la ciudad de Buenos Aires. Lo vamos a llamar Manuel José Joaquín de Corazón de Jesús Belgrano. ¿Cómo ves? A estos padres les gustaban los nombres largos. Manuel formaba parte de una familia numerosa, con muchos hermanos. Doña María Josefa y don Domingo tuvieron 13 hijos, 5 mujeres y 8 varones. En esa época, el padre se consideraba la autoridad de la familia. Decidía con quién se casaba cada una de sus hijas y la profesión de sus hijos. Todas las hermanas de Manuel fueron esposas de comerciantes, mientras que las ocupaciones de los varones fueron variadas: comerciantes, militares y uno fue sacerdote, y 3 ocuparon cargos en la administración virreinal. Don Domingo Belgrano era un comerciante italiano que estuvo radicado en España y luego en Buenos Aires, donde se casó con una criolla, María Josefa. Comerciaba una variedad amplia de productos y de ese modo se convirtió en un gran negociante. Gracias a esto, la familia de Manuel Belgrano llegó a ser rica e influyente en la sociedad colonial. Las familias ricas vivían en grandes caserones. A los 7 u 8 años, Manuel comenzó la escuela, como otros chicos de su edad. Aunque no lo puedas creer, en la época colonial la educación no era obligatoria y tampoco había escuelas públicas. Algunas escuelas dependían de la iglesia y otras eran particulares y funcionaban con la autorización del cabildo. A la escuela que fue Manuel pertenecía al convento de Santo Domingo. Hoy todos podemos ir a la escuela, pero en la época colonial la educación no era igualitaria. ¿Por qué? Los únicos que iban a la escuela eran los hijos de los españoles y criollos y algunos mestizos. Los hijos de esclavos y los indígenas tenían prohibido estudiar, solo podían recibir educación religiosa. Las niñas tampoco iban a la escuela, pero las que pertenecían a familias acomodadas aprendían a leer y escribir con un maestro en sus casas. A los 14 años, Belgrano continuó sus estudios en Real Colegio de San Carlos, también en la ciudad de Buenos Aires. En este colegio secundario estudió durante casi 3 años. En la actualidad, esta institución es el Colegio Nacional de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires no hay universidades, así que para seguir los estudios había que viajar a otras ciudades americanas, por ejemplo a la ciudad de Córdoba o irse a Europa en barco. Manuel y su hermano menor, Francisco, fueron los hijos elegidos por don Domingo para viajar a España a estudiar. Manuel tenía solamente 16 años cuando se fue. Estudió en las universidades de Salamanca y de Valladolid. En 1794 regresó a Buenos Aires a trabajar en el consulado. Lleno de deseos de progreso, pero enseguida llegaron las desilusiones. Los hombres designados para trabajar con él eran comerciantes más interesados en sus ganancias que en el bien común. Sin embargo, paso a paso, pudo fortalecer el comercio interno, la navegación, construir caminos en varias provincias, impulsar la agricultura y conocer la forma de vida de los habitantes más humildes. Mientras recorría el territorio, tomaba notas. Manuel creía que el crecimiento social solo podría lograrse con una reforma educativa profunda. Ideas acerca del progreso de las sociedades y las medidas necesarias para lograrlo. Manuel Belgrano las difundió en diferentes publicaciones, escribió sobre distintas temáticas y se le considera un precursor del periodismo argentino. Consiguió una licencia para imprimir un libro de escritos sobre economía que publicó en 1796. Fue cronista de viajeros en 1798. Registraba la memoria de entrevista que usaba para conocer rutas, datos sobre la colonia y los pueblos originarios. Colaboró en el telégrafo mercantil, rural, político, económico e historiográfico del Río de la Plata, fundado en 1801 y considerado el primer país periódico de lo que hay en nuestro país.
fue clausurado por sus notas sobre mujer y los pueblos originarios, entre otras ideas. Entre 1810 y 1811 dirigió el Correo de Comercio, donde desarrolló sus ideas sobre la agricultura, el comercio y las industrias que repercutieron en la Revolución de Mayo. En 1806, cuando se produjo la primera invasión inglesa, Belgrano no quiso jurar fidelidad a las autoridades inglesas y se refugió en la banda oriental. Cuando los invasores fueron expulsados, regresó a Buenos Aires y se integró a las milicias que estaba organizando el virrey Liniers. Durante la segunda invasión, en 1807, combatió contra los ingleses. Me era muy doloroso ver a mi patria bajo otra dominación y sobre todo en tal estado de degradación, que hubiese sido subyugada por una empresa aventurera, cual era la del bravo y honrado Boris Ford. Expuse que de ningún modo convenía la fidelidad de nuestros juramentos que la Corporación de Comerciantes reconociese otro monarca. Me liberté de cometer, según mi modo de pensar, este atentado y procuré salir de Buenos Aires casi como fugado, porque el general Boresford se había propuesto que yo prestase el juramento y pasé a la banda septentrional del Río de la Plata, a vivir en la capilla de Mercedes. Manuel Belgrano. Manuel Belgrano tuvo una participación destacada en la Revolución. Hacía tiempo que pensaba que lo mejor para estos territorios era romper con España y organizar un gobierno propio. Al enterarse que el emperador de Francia, Napoleón Bonaparte, había tomado Sevilla, participó de reuniones públicas y privadas, en las que se debatían distintas alternativas. Junto con Saavedra, se reunió con el virrey Cisneros para solicitarle la celebración de un cabildo abierto. Después de la Revolución, Belgrano formó parte de la primera junta. Bueno, me sumé a tu idea, que la verdad que estuvo muy buena. Ya como que no podemos vernos en la vida real. Vamos a hacer algo. Ahí les va, espero que les guste. En algunas regiones del virreinato del Río de la Plata, los españoles eran muy poderosos y se opusieron a la primera junta. Entonces, el nuevo gobierno tuvo que enfrentar una guerra contra los realistas, es decir, los partidarios del rey de España. Así comenzó la llamada Guerra de la Independencia. Manuel Belgrano decidió dejar su profesión, su tarea de periodista y el gobierno para ponerse al frente del ejército patriota rumbo al Paraguay. El camino hacia el Paraguay estuvo lleno de peligro y dificultades, con lluvias torrenciales y temperaturas sofocantes. El ejército tuvo que pasar por montones, selvas, esteros, pantanos, lagunas y ríos, que atravesaron con ayuda de balsas, de troncos y botes de cuero. Luego de cruzar el río Paraná, ya en el territorio paraguayo, Belgrano tuvo un triunfo y luego 2 derrotas. A pesar de que la campaña fracasó, poco después los criollos de Paraguay hicieron su propia revolución y se independizaron. Batalla de Campichuelo. En diciembre de 1810, el ejército cruzó el río Paraná, tomó por sorpresa a los realistas y logró dispersarlos. Aunque habían logrado un triunfo, los patriotas quedaron en mal estado y con pocos caballos. Así que se detuvieron durante 6 días antes de continuar con su camino. Batalla de Paraguarí. En enero de 1811, Belgrano ordenó avanzar en el territorio paraguayo, pero los patriotas fueron derrotados y debieron retroceder hacia el sur. Batalla de Tacuarí. En marzo de 1811, cerca del río Tacuarí, el ejército realista, muy superior en soldados y en armas, venció a los patriotas. A su regreso del Paraguay, el triunvirato que gobernó entre 1811 y 1812 le encomendó a Belgrano una nueva misión: trasladarse con su ejército a Rosario, a orillas del río Paraná, que en esa época era un pequeño poblado santafesino. ¿Qué tenía que hacer Belgrano en Rosario? Debía frenar los continuos ataques de los realistas que llegaban en barcos de Montevideo para saquear poblados y estancias ubicados cerca de la ribera del Paraná. En febrero de 1812 llegó a Rosario. Tenemos un problema, nuestro ejército no tiene distintivo propio, pensó.
Así que creó la escarapela, celeste y blanca, que fue aprobada por el triunvirato el 18 de ese mes. Luego, para entusiasmar a las tropas con los mismos colores de la escarapela, mandó a confeccionar la bandera. ¿Por qué celeste y blanca? Porque eran los colores de los Borbones, que era la familia real española. Porque eran los colores del manto de la Virgen, y Belgrano era muy devoto. Porque era el color de los distintivos que usaban los jóvenes revolucionarios partidarios de Mariano Moreno. El 27 de febrero de 1812, en las barrancas del río Paraná, por orden del Belgrano, se enarboló nuestra bandera frente a las tropas. La hizo por primera vez Cosme Maciel, un vecino del poblado de Rosario. De inmediato, Belgrano mandó un mensajero al gobierno comunicándole la creación de la bandera. El triunvirato, que había aceptado la escarapela, le ordenó no desplegarla, pero esta decisión no llegó a tiempo, porque Belgrano ya había marchado hacia el norte con su ejército. Los ejércitos patriotas también se dirigieron hacia el Alto Perú, actual Bolivia. El nuevo gobierno tenía que controlar esa zona porque allí se encontraban las minas de plata del Potosí. También era necesario detener a las tropas realistas, que se enviaban desde Lima hacia nuestro territorio. En Salta, Manuel Belgrano se puso del frente del Ejército del Norte, durante la segunda expedición al Alto Perú. Al llegar a Jujuy, Belgrano comprendió que sus tropas estaban muy agotadas y no podían enfrentar al enemigo. Entonces, el 23 de junio de 1812, les ordenó a los pobladores que se retiraran hacia Tucumán, no sin antes quemar sus casas y sus campos, para que el enemigo no pudiera abastecerse. Este sacrificio del pueblo es conocido como el éxodo jujeño. Cuando Belgrano llegó a Tucumán, todo el pueblo estaba preparado para dar pelea ahí mismo. Pero si había que irse, lo haría. Y aunque Belgrano tenía orden del gobierno de retirarse hasta Córdoba, consideró que era el momento para prepararse y dar pelea. Los tucumanos ayudaron a equipar el ejército, aportaron armas y caballos. Las mujeres cosieron uniformes y fabricaron municiones. Y los más pobres regalaron sus ponchos para que los soldados se abrigaran. Y todos los que pudieron se unieron a las tropas. Los tucumanos tenían una gran devoción por la Virgen de la Merced. Así que, antes de la batalla, Belgrano le pidió que protegiera a su ejército. Luego del triunfo, le entregó a la Virgen su bastón de mando y la nombró generala como del Ejército del Norte, como se observa en esta pintura de Rafael de Villar. El choque entre el ejército realista y el ejército patriota se produjo el 24 de diciembre de 1812, en las afueras de San Miguel de Tucumán. Cerca de 200 soldados de Belgrano fueron heridos y hubo muchos muertos. Sin embargo, en medio de la batalla sucedió algo que cambiaría todo. Un viento muy fuerte comenzó a soplar en el campo de la batalla. Una manga de langostas oscureció el cielo y desató una gran confusión. Los criollos ya conocían este fenómeno, pero los españoles quedaron sorprendidos cuando las langostas los golpearon y les pegaron a sus cuerpos. Creyeron que eran balas enemigas. Tras 4 horas de lucha, los realistas se retiraron y Belgrano y sus tropas, victoriosos, entraron a la ciudad. Después de la batalla de Tucumán, las tropas realistas retrocedieron hasta Salta. Belgrano decidió perseguirlo hasta allá, pero antes tenía que reunir más hombres y armarlos. A comienzos de 1813, el ejército patriota estaba listo para continuar. Al pasar por el río Pasaje, Belgrano hizo jurar a sus soldados obediencia a la asamblea de año 13, que se acababa de reunirse en la ciudad de Buenos Aires. Desde entonces, el río también se llama juramento. Y en plena época de lluvia, las
tropas buscaron un camino alternativo para entrar en Ciudad de Salta y sorprender a los realistas. Terreno era difícil, con muchas malezas en medio de los cerros, pero contaron con la ayuda de vaqueanos. En la mañana del 20 de febrero se produjo la batalla de Salta. Los realistas fueron perdiendo posesiones y terminaron encerrados en el centro de la ciudad. La victoria en la batalla de Salta fue total. Los realistas se rindieron y los patriotas obtuvieron sus armas. Belgrano les hizo jurar que nunca más lucharían contra la revolución. Los triunfos patriotas de Salta y Tucumán le permitieron a Belgrano continuar hacia el Alto Perú. Sin embargo, las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma forzaron a su ejército a retirarse nuevamente. Poco después, el general José de San Martín reemplazó a Belgrano en la jefatura del ejército del norte. El encuentro entre ambos jefes se realizó en la posta de Yatasto, Salta. La asamblea del año 13, al enterarse del éxito de las batallas de Salta y Tucumán, premió a los soldados con escudos de oro, plata y paño. A Belgrano le entregaron un sable y una importante suma de dinero. Belgrano decidió donar ese dinero para que se construyan 4 escuelas. Vilcapugio y Ayohuma. Luego del triunfo en Salta, Belgrano y su ejército emprendieron la marcha hacia el norte. Después de pasar por Jujuy, ingresaron en el Alto Perú y prosiguieron hasta la ciudad de Potosí. En ella, Belgrano se dedicó a reorganizar el ejército. Aunque se trataba de una zona en la que la mayoría de sus pobladores no mostraban simpatía por la revolución, el general logró incrementar sus fuerzas. Al frente de ellas retomó el avance hacia el norte en busca de los españoles. En septiembre, los patriotas llegaron a la pampa de Vilcapugio, donde el 1 de octubre de 1813 fueron atacados por sorpresa y vencidos por las tropas realistas. Al anochecer, Belgrano y sus hombres emprendieron la retirada hasta el poblado de Macha, donde establecieron el cuartel general. Tiempo después, el 14 de noviembre, el ejército patriota sufrió una nueva derrota en Ayohuma. Belgrano decidió entonces retirarse nuevamente hasta Tucumán. El encuentro con José de San Martín en Yatasto. Luego de las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, la revolución se hallaba nuevamente en peligro. Los realistas habían logrado establecer su dominio sobre el Alto Perú y amenazaban con una invasión del noroeste. Belgrano le solicitó al triunvirato que no le relevara del mando del ejército del norte. En su reemplazo fue designado el general José de San Martín, aunque no se conocían personalmente. Ambos próceres habían establecido amistades por correspondencia. Tras la batalla de Tucumán y Salta, San Martín le escribió a Belgrano desde Buenos Aires para felicitarlos por las victorias. El reencuentro entre ambos líderes se produjo el 29 de enero de 1814, muy cerca de Yatasto. Luego de pasarle el mando del ejército, Belgrano se puso a las órdenes de San Martín, cuando fue llamado a Buenos Aires para rendir cuentas por las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma. San Martín intentó convencer al gobierno de que le permitiera permanecer a su lado. Entre otras razones, el nuevo jefe afirmaba que desconocía el territorio donde se hallaba y las costumbres de sus pobladores, algo absolutamente necesario para conducir la guerra con éxito, y que Belgrano podría brindarle esa información. A pesar de la insistencia de San Martín, Belgrano debió partir hacia Buenos Aires. Fue un viaje muy largo que debió realizar en un mal estado de salud. Mientras se hallaba con una quinta en las fuerzas de Buenos Aires, tratando de recuperarse, el director supremo, Juan San Martín de Peurredón, decidió que no había ninguna causa para juzgar a Belgrano con su actuación en el norte y resolvió absorberlo.
En 1814, Belgrano fue enviado por el gobierno en misión diplomática a Europa junto con Bernardino Rivadavia. ¿Cuáles eran sus órdenes? ¿Qué tenían que lograr? Tenían que intentar que Gran Bretaña, que era la principal potencia europea, apoyara el proyecto de independencia y al mismo tiempo tratar de negociar la paz con España. Hubo muchas idas y vueltas, que sí, que no, pero entre tanto, Napoleón Bonaparte fue derrotado en Europa y cambió el rumbo de toda esta historia. ¿Por qué? El rey de España, Fernando VII, regresó al trono con la fuerte idea de imponer nuevamente su gobierno en América. En 1816, Belgrano volvió a nuestro territorio con las manos vacías. Tenían que informar que no había conseguido ningún acuerdo. Tanto trabajo y terminó así. En 1815, la revolución peligraba. Se sabía que Fernando VII organizaba sus tropas para enviarlas a América. Como se ve, la situación era muy complicada. Ante el peligro, había que decidir si se declaraba o no la independencia. Entonces se convocó a un congreso que se reunió en la ciudad de San Miguel de Tucumán en 1816. ¿Participó Manuel? Belgrano no fue diputado en el congreso, pero sí fue invitado para informar el resultado de su misión diplomática. En la sesión secreta del 6 de julio propuso que, luego de declarar la independencia, se estableciera como forma de gobierno una monarquía constitucional. Belgrano creía que esa era la mejor opción porque en Europa muchos países tenían monarquía y así reconocerían la nueva nación. Después de días de debates, llegó el momento tan esperado. El 9 de julio, los diputados reunidos en el Congreso de Tucumán declararon y juraron la independencia de nuestro territorio. Luego, los congresales firmaron el acta donde constaba que éramos libres e independientes, no solo de España, sino también de cualquier otra dominación extranjera. Al fin fuimos libres. La participación en la política y en la guerra tenía costos elevados. Belgrano y muchos otros revolucionarios perdieron su fortuna y sacrificaron su profesión, entregándose por completo a la defensa de la revolución. Hasta 1810, Belgrano era un abogado y funcionario del consulado, que pertenecía a una de las familias más ricas del virreinato. Sin embargo, pasó la última parte de su vida en los campos de batalla, compartiendo las duras condiciones de vida con sus soldados. Había gastado toda su fortuna y tuvo que pedir dinero prestado a sus amigos para regresar a Buenos Aires, ya gravemente enfermo. El 20 de junio de 1820, Manuel murió en su casa natal, en la ciudad de Buenos Aires. Acababa de cumplir 50 años. Fue sepultado en la iglesia de Santo Domingo. Esos días fueron caóticos en Buenos Aires. En pocos días se sucedieron varios gobernadores, así que su muerte pasó inadvertida en los periódicos. Un año más tarde se le brindaron homenajes y medio siglo después, en 1873, se inauguró el monumento ecuestre de Belgrano, que se encuentra en la Plaza de Mayo. En 1903, en el atrio de la iglesia de Santo Domingo, se inauguró el mausoleo de Belgrano, donde descansa el